recordando que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. El primer café de hoy lo vamos a compartir con la socialista Clarisa Hardy. Punto, no voy a hacer más presentaciones. Presidenta de la Fundación Dialoga, con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y con Gutenberg Martínez, que es consejero nacional de la democracia cristiana, pero como él insiste, que es académico. Él no es político, es académico, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, que está en camino porque algo le pasó con un taco, en fin. También no, es un taco, ¿verdad? Sí, ya. ¿Dónde? Debe ser por una manifestación, algo por el estilo. Ya, para que sepan quiénes andan en el sector, era Portugal por Lira, pero ya lo pasó. Bueno, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Según los resultados del CIMSE 2015, hasta 42 puntos subieron los colegios con buen clima escolar. Del aporte y debilidad de esta medición en el desempeño docente, escribe Alejandra Falabella, la investigadora del CIDE de la Universidad Alberto Hurtado, en un artículo publicado en www.cide.cl, CIDE con C, ¿ok? Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, tú sabes, antes de empezar, espérame. Mi equipo querido perdió ayer. La Católica. Tengo algo que contarte, Luis Larraín. Sí, cuéntame. Tengo 2 comunistas en el panel del primer café que son de la Católica. Me parece muy bien. Juan Andrés Lago y Javiera Olivares. Y todo el mundo empezó, pero ¿cómo un comunista de la Católica? Y dije, ven los prejuicios que existen, ¿no es cierto, Luis Larraín? Sí, por supuesto, la Católica es un equipo muy transversal en ese sentido. Claro. Gente de todo pensamiento, de todas condiciones. De todas clases sociales. Claro, tiene una cierta identificación, a veces le gritan cuicos los otros, sí. Pero no son todos cuicos, así que por supuesto. Es un equipo... Empezando por mí, ¿no es cierto? Oye, pero de todos los titulares, Luis Larraín, para anunciar hay uno que me encantó, el de la tercera. Vencidos pero vivos. ¡Qué bonito! Bonito, bonito, la poesía misma y el sentimiento, ¿o no? Por lo menos es el espíritu que tiene hoy día el equipo, claro. Es el espíritu que le ha inculcado su director técnico, y si bien es cierto, claro, todos sufrimos porque en la Católica parece que sin sufrir no vale, digamos. Estamos ahí, el miércoles jugamos en San Carlos de Apoquindo y pretendemos darlo vuelta. Claro, por supuesto. También a propósito de fútbol, Colo-Colo, que busca un director técnico y parece que se van a llevar al de la Unión Española. No está con nosotros Patricio Zapata porque anda viajando en París. En Europa. Sí. Sí, va a dar un viaje de placer. Un viaje con su señora celebrando algún aniversario, parece. Claro, sí. Es tan internacional este primer café, Clarisa. Iban a tomar un café, me dijo Patricio con Ernesto en París los dos. Desgraciadamente, Cecilia, nosotros dos quedamos aquí en Santiago. Nosotros nos tomamos el café aquí. Van a hacer su café de la mañana en francés. Así, en el café de la P. Voilà. Pero ellos están perdiendo todo lo que está pasando en Chile, también que está muy entretenido, por favor. A propósito de entretenido, anoche el nuevo ministro de Interior, el ministro Jorge Burgos, a propósito, y también en una entrevista escrita, pero sobre todo anoche en el 13, comentó la permanencia del director de Servicios de Impuestos Internos, Michel Jorrat, asegurando que aquello está en evaluación y que es algo que requiere de una decisión pública durante un plazo breve como esta semana. Esas palabras, a buen entendedor, pocas palabras, parece que Jorrat prácticamente está afuera. Y la pregunta es, ¿debería estar afuera Luis Larraín? A ver, la verdad es que yo no sé si debería estar afuera, porque es la discusión en estos días, cuando hay cambios políticos importantes,
suele a veces simplificarse mucho. Nosotros acá hemos discutido bastante el tema del rol que tiene impuestos internos, que tiene el Ministerio Público dentro de los casos que han afectado al país. Y siempre hemos sostenido de que tanto impuestos internos como el Ministerio Público son instituciones del Estado de Chile, y al ser instituciones del Estado tienen que tener un comportamiento impecable desde el punto de vista de la neutralidad de sus actuaciones, no confundirlo con un instrumento político, y desde ese punto de vista también tienen que resistir el escrutinio, digamos, que la sociedad les haga. Yo, más allá de eso, no me parece que deba ir, porque la verdad es que uno no conoce en detalle los elementos técnicos de una discusión en impuestos internos, que si yo dije esto, que el otro, que si corresponde o no corresponde. Yo escuché a Jorge Burgos ayer. Jorge Burgos dijo, bueno, en primer lugar es el ministro de Hacienda, el titular, digamos, de la cartera que tiene que ver con los temas relacionados con impuestos internos, y él tendrá, digamos, que tomarlo, porque efectivamente... Y es la presidenta, por último. Claro, porque efectivamente no es bueno estar todos los días, digamos, con la incógnita de si permanece o no permanece el director de impuestos internos, que es un funcionario extraordinariamente importante. Y aprovecho de pasar un mensaje. Creo que debiera ser un funcionario nombrado a través del sistema de alta dirección pública con una permanencia que vaya más allá de... hoy día está hay sistema de alta dirección pública. Bueno, Jorrat, sí, pero... El resultado de un concurso público. Sí, pero... Había 30 candidatos. Claro, sí, el resultado. Y quedó en la terna. A mí me gustaría que el Servicio de Impuestos Internos tuviera, respecto a su remoción, por ejemplo, un poco más de autonomía del gobierno de turno, y que tuviera, como en otras instituciones, digamos, que se necesitara el acuerdo de otros entes. Yo creo que es demasiado importante el Servicio de Impuestos Internos como para politizarlo. Ahora, todo esto ¿cómo se dice? Entre comillas, se calentó más el ambiente cuando se conocen estos correos que se intercambiaron Vargas con Jorrat. Y, por ejemplo, ayer le dice Vargas a Jorrat: ayer estuve analizando la situación que me planteaste sobre las acciones penales en preparación. Al respecto te iba a escribir que no comparto la idea de postergarlas. Después Jorrat le contesta: jamás he pensado en no presentar las querellas, como te consta. Mi única preocupación es que las acciones que hacemos estén bien fundadas, pues como tú me has enseñado es la forma de asegurar que finalmente sean exitosas. Hace algunas semanas te pregunté si había alguna acción que tú consideraras que debiéramos haber ejercido y que no la hubiéramos hecho, y tu respuesta fue que no. Después, bueno, otros correos, en fin. Y hay algunas reacciones, como por ejemplo del ex director justamente del servicio legal, ¿no?, que dice que finalmente Vargas tiene la potestad y debe presentar las querellas sin necesidad de la autorización de Jorrat. Ahora, Jorrat parece, él quería un poco dejar que asumiera el nuevo ministro, bueno, en fin. Y también que dijo Jorrat: nuestras acciones son técnicas y no podemos arriesgarnos a que sean tildadas de políticas. Entiendo la urgencia que planteas, pero creo que tomarse 1 o 2 días más para asegurar la impecabilidad de la acción no puede ser considerada una acción dilatoria. Son algunas de las respuestas de Michel Jorrat entonces a estos cuestionamientos. Hay quienes interpretan que lo que está haciendo Vargas es perjudicar a Jorrat. Bueno, en fin. Bueno, precisamente cuando ya hay un clima interno institucional, no solo los argumentos que nos acaba de dar Luis, que me parecen razonables en una institución como el Servicio de Impuestos Internos, cuanto más neutral aparezca del debate público, más eficazmente va a poder hacer su tarea y mayor credibilidad va a tener en la población. Pero si además le sumamos un mal clima interno institucional, evidentemente eso ya revela que hay un problema más de fondo para el rodaje normal de esta institución. Ahora, quiero decir, no obstante eso, que lo que acaba de señalar Cecilia cuando lees tú este intercambio, habla muy bien del director de Servicio de Impuestos Internos. Tradicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos presentaba o formulaba, llegaba al nivel de presentar querellas cuando tenía suficiente evidencia que fundara una presentación de una querella.
No estoy hablando de situaciones normales, cuando no ocurría, como tenemos hoy en el país instalado, un debate en general asociado a raíz de ilícitos cometidos con los impuestos, un efecto y un impacto político. Esto le cayó a un director de un servicio que además en lo personal está involucrado. Entonces esto lo ha hecho mucho más complejo. Esto obviamente está rompiendo lo que ha sido la forma habitual y normal de trabajar del Servicio de Impuesto Interno, está sometido a un escrutinio mayor y yo me temo, como dices tú, Cecilia, que lo que dijo ayer el ministro del Interior es anticipatorio de un resultado que vamos a ver esta semana. El señor Gutenberg Martínez llegó. Sí, llegué. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Lo que pasa es que parece que había algo ahí en la calle Lira, a la altura de Cuevas, según me informé. Sí, había una manifestación de unos estudiantes. Y por ese lado, digamos, entonces el atasco era imposible. Pero bueno, ya llegamos. Pero nos estabas escuchando. Por supuesto. Ya. Entonces llegas cuando estamos hablando de la situación del director de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, a propósito de los dichos anoche de Jorge Burgos, y la publicación este fin de semana de un intercambio de correos entre él y el subdirector jurídico. Hay que saber que según las normas del Servicio de Impuestos Internos, el subdirector jurídico puede presentar, y si tiene los antecedentes, querellas sin necesidad de ser aprobado por el director. Pero, bueno, en fin. A mí me llama, primero te diría, mucho la atención la cantidad de filtraciones del último tiempo. Me parece muy raro, porque en un servicio como impuestos internos, el que no haya filtraciones es una de las características esenciales de un servicio de ese tipo, porque lo que hace es manejar la información privada de cada uno de los contribuyentes de este país. Y el que se conozcan, por tanto, lo que son las comunicaciones internas del servicio, y con tanta prontitud, me indica algo que no me parece bien. Creo que estamos observando en las últimas semanas demasiadas filtraciones indebidas, y creo que ese también tiene que ser un ángulo que tiene que estar presente en lo que está sucediendo. Yo le he escuchado a algunos colegas tuyos, Cecilia, de otros medios, que hay una venta de información. ¿Una qué? Venta. Que hay personas que se acercan a los medios a vender información, que hay robos de información, y que inclusive, bueno, eso siempre se ha dado, hay mucha información infundada, digamos, con el fin de lo que pasa, digamos, en este tipo de casos. Eso a mí no me llama mucho la atención, porque cuando estuve en el ejercicio de algún tipo de cargos públicos, eso pasaba, que llegaban cosas, llegaban cartas, y cuando uno pedía que las personas se hicieran responsables de lo que señalaba la carta, yo al menos pedía que firmaran ante notario, la mayoría de las cosas llegaban hasta ahí. Pero bueno, en el fondo, respecto a lo de Llorrat, yo creo que, primero, no lo conozco personalmente, pero a mí me hace fe que un concurso de la alta dirección pública para algo existe, digamos. Si el concurso se hace y califica entre las 3 personas mejores, eso a mí me hace fe, porque es el único instrumento objetivo por el cual tengo para poder entregar una opinión. Y de lo que yo he escuchado es que todo el mundo califica que técnicamente es una persona bien formada, digamos, y con el pedigrí anterior sobre la materia. Ahora, no cabe ninguna duda que le ha tocado un momento difícil, y probablemente un momento que, además de las calificaciones técnicas, exige otro tipo de capacidades políticas, por decirlo de algún modo, que hacen más difícil la situación. Ahora, pero que se haya inhabilitado por el caso Martelli complicó mucho la situación. Yo creo que venía escuchando, y a mí me parece que la calificación la tiene que hacer las personas que conozcan todos los antecedentes. En eso coincido con lo que decía Luis, digamos. Creo que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tiene la suficiente capacidad de criterio, tiene experiencia en el ministro de Hacienda, estaba presidente del Banco del Estado, tiene por lo tanto todas las capacidades y criterios para poder
sugerirle a la presidencia la decisión que tome más adecuada. Yo por el momento, en lo que es mi tradición, presumo la buena fe y en este caso presumo la calidad. Pero Luis Larraín. No, yo tengo una cosa breve respecto al tema más de fondo. Como que el Servicio de Impuestos Internos hoy día está sujeto a un escrutinio muy grande por parte de la población y digámoslo también a un cierto tironeo, ¿no? Un cierto tironeo que dicen el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, tiene que hacer lo tercero. Y a raíz de eso tiene que presentar querella, contra este. Yo creo que hay un tema que es complejo, aquí es que a partir del caso Penta y de los primeros procesamientos que ahí se hicieron, se creó una cierta expectativa en la población, y así se manejó el caso, incluso desde el punto de vista mediático, de que aquí había una transgresión muy grave de las normas, y que esa transgresión, que hemos visto que efectivamente ha existido, debía llevar a que muchos de estas personas, empresarios o políticos, incluso pagaran esa transgresión con penas privativas de libertad, etcétera. O sea, como una suerte de expectativa de la población de que aquí la justicia está llegando a los delincuentes de cuello y corbata y la élite y los empresarios y los políticos. Esa expectativa se creó dentro de la población. Yo no soy abogado, pero conversando con varios abogados de distintas tendencias políticas, pero que son abogados muy prestigiosos, te dicen, mira, la posibilidad de que efectivamente ello ocurra, especialmente en el caso de políticos, es bastante remota, porque nuestras leyes, buenas o malas, no lo permiten. Entonces, no vamos a ver a políticos en esa situación, lo más probable. Entonces, porque, por ejemplo, las transgresiones a la ley de partidos políticos, en cuanto a los límites y todo lo demás, no establecían pena. Además, tienen una prescripción de 1 año. La misma ley de partidos políticos tiene una prescripción de 1 año, digamos. Entonces, bueno, yo no soy un especialista, te repito, pero en el fondo había una gran expectativa y esa expectativa puede frustrarse, así como se han frustrado. Yo no tengo por qué darle consejos a este gobierno, pero uno no se resiste a hacerlo, así como se han frustrado otras muy altas expectativas de la gente que votó por este gobierno. Yo diría, hay que tener cierto cuidado. Y desde ese punto de vista, me parece que la prudencia en las actuaciones de los servicios es bastante importante. Eso lo dejo como un comentario general respecto a este tironeo que se hace el Servicio de Impuestos Internos. Deber hacer esto, deber hacer lo otro. De repente estamos llenos de expertos tributarios, de gente que sabe de derecho, etc. Pero Luis, yo no sé. Más allá de la experticia que tiene que tener, y yo comparto con que cuanto menos quitado del barullo y del ruido político esté una institución como esta, mayor credibilidad y mejor va a ser su trabajo. Eso yo creo que lo compartimos acá los 4 con Cecilia. Pero el punto es otro. Yo no sé si a mí me ha pasado por mi trabajo, que es mucho en el exterior. Chile siempre tenía una imagen del punto de vista de ese tipo de funciones de gran prestigio. No sé si recuerdan, pero el Servicio de Impuestos Internos fue siempre citado como un ejemplo de los pioneros en modernización del Estado, en la calidad de la función. Chile como uno de los países con la menor evasión y elusión tributaria de la región. Y venimos a descubrir, fíjense usted, todo el rebote que tiene esto. Esto nace por fraudes tributarios, nada que ver con la política. Y empieza a aparecer la manera en que el mundo, particularmente empresarial, elude y evade impuestos en un supuesto país en que es muy transparente todo el sistema tributario. Yo llamo la atención porque de pronto también lo que está en discusión es cómo se construye una institución mucho más alerta, con mucho más capacidad efectivamente de fiscalizar el cumplimiento tributario, particularmente cuando se va a dar inicio ahora, a raíz de la reforma tributaria, a un proceso mucho más complejo para llevar adelante los impuestos en el país, con más atribuciones, precisamente en las dimensiones que menciona Luis, en cuán severa puede ser la legislación que permita que efectivamente se cumpla con los compromisos tributarios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora tú estarás de acuerdo conmigo, supongo,
de que una cosa es lo que tú hagas en materia de cambio a la legislación y otra cosa es la vara que tú apliques a quienes están siendo procesados. La vara que tú apliques a quienes están siendo procesados tiene que ser la vara que establece la actual normativa legal. Es verdad. Que yo comparto contigo que finalmente hay expectativas y a veces se le exige castigo. más que eso, ¿te fijas tú? ¿Ah? Ahora yo sí, creo que Martínez. sin prejuicio lo que dice Clarisa, impuestos internos sigue teniendo un prestigio objetivo, vamos a decir, uno conversa, yo no tengo tanta salida en términos de ejercicio técnico o profesional como Clarisa hacia el exterior, pero tengo suficiente diálogo y es un servicio absolutamente admirado, y no solo admirado, digamos, al cual se le solicita normalmente a través de los organismos internacionales la habilitación de funcionarios que vayan a prestar asesoría, porque la calidad del servicio en cuanto al control, en cuanto a la fiscalización, en cuanto a las tasas de evasión y de elusión es inmensamente menor, y que ha logrado imponer una cultura de cumplimiento, de obligación, a pesar de lo que estamos viendo, que en términos comparados en América Latina es bastante alta. Y cabe hacer notar que respecto a esto, las dos asociaciones de funcionarios de impuestos internos también han emitido una opinión respecto al actual director en términos favorables, que no es muy fácil, porque normalmente las asociaciones de funcionarios siempre tienen alguna crítica respecto a quien dirige por razones de reivindicación, de relación. Pero dijeron frases etcétera. como lo que hemos mejorado en los últimos meses más de lo que en el último año, Sí, no por sé, eso, así por muy, eso muy contundentes. Fueron muy favorables, digamos, a la gestión. Entonces, yo creo que hay que dejar que quienes tienen todos los elementos sobre esa materia tomen las decisiones que correspondan. Ahora, a mí me parece que es evidente que hay una generación de expectativas desde un punto de vista jurídico mayor, y probablemente cuando se entre ya en la etapa de formalizaciones que viene va a tener que haber algún tipo de clarificación sobre la materia. Y bueno, yo obviamente cuando los procesos terminen, en la etapa propiamente de sentencias, en lo que haya, siempre habrá sentencias absolutorias o condenatorias, eso va a quedar aún más claro. Lo que sí está claro es que las propuestas de la Comisión Engel precisamente hacen fe de aquello y proponen que existan mecanismos tanto de fiscalización como de sanción mucho más fuertes que los existentes, lo cual implica que hay un reconocimiento que lo que existe no va a satisfacer la línea de las expectativas que planteaba Luis. Bueno, quienes han trabajado durante muchísimos años en el Servicio de Impuestos Internos, como el ex subdirector jurídico, que estuvo ahí como 25 años, y me manda un mensaje a propósito de esto del reportaje de La Tercera. Te puedo decir que lo que se muestra es algo insólito. No puede ser que Vargas, el subdirector jurídico actual, trate de perjudicar al director. Vargas debiera renunciar al cargo. Se ve la falta de oficio y tribunales del señor Vargas, en fin, y el tema de las filtraciones es algo insólito, también me dicen, es algo que jamás ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos. Algo está pasando, y yo no sabía este dato que está contando Gutenberg, de que se está vendiendo información, lo cual ya es como rarísimo. Pero bueno, en todo caso, anoche el ministro de Hacienda hizo una reunión ayer. Extraordinaria, con todos los ministros. Están como quieren adelantar, ¿no es cierto?, rápidamente ponerse al tanto, supongo, y dar los lineamientos de lo que se viene. Lleva una semana el nuevo gabinete. ¿Algo que decir? Yo creo que Luis Larraín. Me parece muy bien que el ministro de Hacienda ocupe su día domingo, su día de descanso, excepcionalmente, como probablemente todos lo hemos hecho alguna vez, cuando la situación es realmente compleja, importante. O sea, el ministro de Hacienda tiene una tarea que es muy difícil, que es tratar de conciliar, por así decirlo, varias cosas. Por una parte, una coalición que ha tenido problemas en la primera etapa, digamos, de la puesta en marcha de su programa,
que ha tenido rechazo por parte de la población, y entonces, y una economía muy débil, una economía que el año pasado creció 1,9%, que es lo más bajo que hemos tenido en el primer año de un gobierno desde que volvió la democracia. Que este trimestre, el primer trimestre del año, yo creo que hoy día o mañana el Banco Central va a dar las cifras, pero los expertos estiman que va a ser 2,2%. No, dieron la cifra hoy día y fue mayor que lo que pensaban los expertos, fue un 2,4. Ah, 2,4, ya, 2,4. Yo no tenía esa información de como cuando uno viene en un taco, escucha mucha información. Yo sabía que ya la dan y que iba por ahí, pero 2,4, que sigue siendo bajo, y eso significa que el ministro tiene una tarea muy grande por delante. Y la tarea como dijo él, uno no está obligado a lo imposible. Claro, y la tarea es que él tiene que poner esta economía en un ritmo mucho mayor, y tiene que hacerlo manejando las expectativas de inversionistas que tienen que invertir para que esta economía crezca más, y por otro lado la exigencia que se le hace desde la nueva mayoría, que el que tiene que cumplir un programa. Entonces ahí yo creo que, bueno, yo creo que eso es la política. Gutenberg sabe más que yo de estas cosas, pero un poco esto es la política, porque he ido perdiendo la capacidad de esa materia. Porque es académico. Yo no creo. Él se declara un gran académico. En el fondo, cuando te dicen, bueno, o cumple el programa o cumple con las expectativas de los empresarios. ¿No se puede hacer las dos cosas? O sea, yo creo que tienen que tratar de hacer las dos cosas, pero ¿eso qué significa? Que el programa, supongo yo, no es el libro rojo de Mao, y que el libro rojo de Mao, que quien se aparta de ahí tiene un destino no muy feliz, digamos. Entonces yo creo que el cumplimiento del programa tiene también una cierta flexibilidad, tiene timings, porque algunos dicen, pero no podemos detener el cumplimiento del programa. Si el cumplimiento del programa estaba detenido, si llevamos 3 o 4 meses, o 3 meses por lo menos, con el cumplimiento del programa totalmente detenido. Entonces ya echar a andar el gobierno es un mérito respecto a esa posición en la cual el cumplimiento del programa estaba totalmente detenido, porque estábamos en otra discusión. Entonces ya eso es un progreso para quienes esperan que se cumpla el programa. Entonces yo te digo, está bien, yo creo que no puede renunciar, y lo dijo Rodrigo Valdés el primer día, no puede renunciar a cumplir el programa, pero hay formas de cumplir el programa. A ver, Luis. Clarisa Hardy. Sí, Luis, ya. Hay una suerte de guión que uno escucha desde que asumió el nuevo gabinete hace una semana, una suerte como de ciertas ideas que no son ciertas. No es que estuviera detenido el programa. En rigor, los proyectos de ley están en el Congreso y están discutiendo. Del punto de vista de la imagen pública, de la agenda pública, no había ninguna visibilidad de lo que estaba ocurriendo con la agenda del programa. Estaba todo el mundo concentrado en un debate precisamente que desviaba la atención de estas preocupaciones de qué hace un gobierno. Esa es, entre otras cosas, una de las razones del cambio de gabinete. Ahora, volviendo al punto, el ministro de Economía ha dado una señal de que está preocupado, convocó, entiendo, por lo que hemos leído en los medios, a los distintos ministerios que tienen que ver con la marcha de la economía del país, en el entendido que él no puede hacer lo que tú decías, no está obligado a lo imposible, en un contexto latinoamericano con problemas de crecimiento, en un contexto mundial que es relativamente similar, y lo que se revela es cómo hace en un contexto de esas restricciones para volver a levantar la preocupación sobre el crecimiento del país. A diferencia de Luis, yo soy de las convencidas de que precisamente si uno quiere dinamizar la economía, lo que tiene que hacer es resolver los cuellos de botella de la economía. Uno de los cuellos de botella de la economía tenían que ver con problemas de la educación, con la formación de recursos humanos altamente calificados. La reforma educacional va mucho en la línea de esa preocupación. Sin duda, romper los fenómenos de desigualdad que crean gran conflictividad social, que son las que crean inestabilidades sociales, y son las que muchas veces detienen inversión. Hay bastante evidencia en todas partes que uno de los cuellos de botella más graves y más serios que tiene el crecimiento tiene que ver con las desigualdades. Y yo creo que el programa de gobierno con el que se impulsa este gobierno en el país es precisamente para crear las bases de una sociedad que pueda progresar también en lo económico, entendiendo de que hoy día hay exigencias para el área económica del país de dar tranquilidad y señales. Y yo quería terminar con una cosa antes de no sé si tú lo compartes, Gutenberg, pero tengo la sensación de que ha habido una cierta manipulación de por qué razón el país no crece. Fíjate tú,
a las pocas horas de elegido el nuevo ministro, milagrosamente la bolsa se dispara, hay gran expectativa. Resulta que habían dicho que las reformas laborales atajaban la inversión. Bueno, la legislación laboral sigue en el Congreso discutiéndose. Habían dicho de que la reforma tributaria era la gran amenaza. La reforma tributaria está. Por lo tanto, hay también aquí mucha ideología. A propósito de lo que se dice y se instala a la vuelta de comerciales, Gutenberg Martínez tiene la palabra, pero a propósito del nuevo gabinete y de las palabras de Jorge Burgos, nuevo ministro del Interior, que dice que él prefiere el diálogo, en fin, se ha vuelto a hablar de la famosa retroexcavadora. Hoy en el Twitter de Ignacio Walker, por ejemplo, dice: interesante declaración del ex jefe de gabinete de Tony Blair en Gran Bretaña, que no sé muy bien lo que dijo, pero dice: en la semana en que enterramos la retroexcavadora en Chile. Entonces me puse a buscar qué palabra que generó todo un debate, y cuando uno busca para atrás, martes 25 de marzo del 2014, ¿de dónde viene esto? Del señor Quintana, que dijo: vamos a poner una retroexcavadora porque aquí hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal, a propósito de que el gobierno había anunciado que suspendería el trámite legislativo de 3 proyectos de la administración de Piñera en materia de educación, y anunciaba que lo que se iba a hacer en materia de educación. ¿Quién adhirió a esa palabra? No sé. Nadie. Ah. ¿Y por qué a partir de esa palabra se creó una realidad? Es la reflexión que yo me hacía esta mañana periodísticamente. Vamos a ir a comerciales y les propongo, si quieren, hablar de eso o de lo que quieran. Vamos a comerciales. Nos acompaña GAES, únete a la campaña, no te olvides de tus oídos, y en mayo hazte un chequeo auditivo gratuito en cualquiera de los centros GAES del país. Agenda tu visita en gaes.cl o al 600-642-37, una iniciativa de GAES para cuidar nuestra audición. También vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en el Mall Florida Center, copas, premios, zona de niños, clubes y además un imperdible partido de las estrellas entre Chile y Colombia, del 5 al 7 de junio. Más información en expof11.cl. Y también anunciarles el del nuevo edificio de Clínica Tabancura, un edificio moderno con más habitaciones, pabellones y, como ellos dicen, más cariño para las familias que se lo merecen. Clínica Tabancura, el eslogan de ellos ahora es: crecemos para abrazarte mejor. Comerciales, y seguimos en el primer café con Gutenberg Martínez, con Luis Larraín y Clarisa Hardy. Hoy más que nunca exijo mis derechos. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales? Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Boston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner, uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Atención beneficiarios del IPS, ex-INP. Se informa que el pago de pensiones y beneficios del Instituto de Previsión Social, ex-INP, de los días viernes 15, lunes 18 y martes 19 de mayo se realiza solo en sucursales de Banco Estado y Serviestado. Recuerde, si usted cobra beneficios del IPS, ex-INP, debe concurrir directamente a Banco Estado de 9 a 14 horas o a Serviestado hasta las 19 horas. Más información www.ips.gov.cl.
Gobierno de Chile. Sabes, desde que te conocí que no puedo olvidar tu mirada, no puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tu linda voz. De verdad, no puedo olvidarte, Andrea. Me llamo Carolina. Carolina, sí. Te puedes olvidar de muchas cosas, menos de tus oídos. Únete a la 8ª versión de la campaña nacional. No te olvides de tus oídos y toma conciencia de los problemas de audición. Ven a cualquier centro GAES y realízate un chequeo auditivo gratis. Agenda tu visita en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Caramel cappuccino para Dani, Pedro, Maca, Seba, Cristóbal, Javier, Marcelo, Valentina, Rodrigo, Bárbara, Vivi, Andrés, Fran. Oye, ¿por qué están todos acá? Porque durante todo mayo, Starbucks está con 40% de descuento pagando con tu tarjeta Cencosud Visa o Cencosud Mastercard. No te pierdas este espectacular descuento. Revisa las condiciones en www.tarjetacencosud.cl. Tarjeta Cencosud. Te quiero ver disfrutar. Te quiero ver feliz. Un estudio realizado por especialistas de la Universidad Complutense de Madrid reveló que los trabajadores que se desenvuelven de manera más feliz en su entorno laboral consiguen ser más confiados y abiertos a las nuevas oportunidades. Por eso es importante que cada persona tenga actividades relacionadas con su felicidad, como pasar tiempo al aire libre, junto a la familia o bien tener instancias de esparcimiento, todos momentos que contribuyen al nivel de bienestar personal. Un significativo crecimiento en la felicidad de los trabajadores aumenta la productividad al interior de cada organización y enriquece el clima colaborativo. Por eso, en Caja Los Andes organizamos el 6º Congreso en Andes Felicidad, Ética y Bienestar. Más información en www.cajalosandes.cl. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 8 grados. 8 grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuida a todos. Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de sus familias. Los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. En una nueva mañana en Coop. Seguimos en el primer café del 5 al 7 de julio. No te pierdas Expo F11 en el Mall Florida Center. Copas, premios, clubes. Además, un imperdible duelo de estrellas entre Chile y Colombia con Zamorano y el pibe Valderrama, entre muchos otros. Más información en expof11.cl. Y durante mayo anda y realízate un chequeo auditivo gratuito en cualquiera de los centros auditivos GAES y únate a la 8ª versión de la campaña nacional No te olvides de tus oídos. Agenda tu visita en gaes.cl o llama al 600-642-37. Y también recuerden que hay un nuevo edificio de la clínica Tabancura con más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos. Crecemos para abrazarte mejor, el eslogan de Clínica Tabancura. Seguimos con Clarisa Hardy, con Luis Larraín y con Gutenberg Martínez. La palabra es de Guten. Mira, yo creo que el cambio de gabinete me hace recuerdo a mí ese dicho español, digamos, ni blanco ni negro, ni todo lo contrario. Es más largo el dicho, pero lo reduzco en eso en el mérito de lo segundo. Si hubo un cambio de gabinete, por algo lo hubo. No es solo un tema de opinión respecto a la situación personal, hay un cierto diseño, hay una coyuntura, hay un análisis que se hizo durante mucho tiempo, que estuvo en la mente de la presidenta y que le hizo tomar la decisión y hacer los cambios. Entonces yo creo que eso implica un cierto balance. Y me parece natural y lógico que ese balance se haga. O sea, han pasado cosas en el país. La situación internacional en materia económica, como decía Clarisa, no es la misma que se pensó en las comisiones de la nueva mayoría para la definición del programa económico y social. Nuestros cálculos en esas comisiones respecto a lo que significaba una reforma tributaria preveían niveles de crecimiento económico distintos a los que se están dando.
y por lo tanto preveía niveles de rendimiento de la reforma tributaria distintos a los que se están dando. Si uno piensa, nadie podía prever la cantidad de desastres naturales que hemos tenido y el monto obligatorio de inversión pública que eso significa, que a la vez implica menos dinero para inversión social. Todo esto acarrea una tasa de crecimiento menor. Es objetivo que hay menos inversión. A nosotros desde un punto de vista del gobierno nos guste o no nos guste, pero es objetivo que hay menos inversión privada y las tasas de inversión, o más bien la creación de empleo, se ha provisto básicamente por inversión pública. Pero esa mayor inversión pública implica a su vez que hay menos dinero disponible para inversión social nueva y que por lo tanto se está supliendo algo que antes hacía la actividad privada. Entonces, y finalmente hay un elemento que en política es muy importante. Las encuestas indican que hay desgaste. Lo peor que puede hacer un político es no reconocer la realidad. La realidad indica que hay un desgaste en respaldo que uno tiene que tomarlo en cuenta. Es significativo que la reforma tributaria, que es necesaria, que fue aprobada, que se está aplicando, que afecta en términos que tienen que pagar más impuestos a una muy baja cantidad de personas naturales, directa o indirectamente, y que más del 70% de los chilenos no les afecta directamente en nada, tenga una tasa de reprobación mayor que de aprobación. Es significativo que la reforma educacional también tenga un grado de rechazo más cercano, pero al fin, y que la laboral esté 50-50. Entonces, lo que quiero decir, hay necesidad objetiva en cualquier gobierno de hacer una evaluación. Pero el programa, vamos al programa, incluye tareas en distintos ámbitos y también tareas en la política económica. El programa, por ejemplo, habla de cumplir con la regla, llegar a cumplir la regla del superávit estructural, de recuperarla, de acercarnos nuevamente a eso. Y el déficit fiscal está en proceso de aumento y probablemente la proyección va a ser de mayor aumento. Es decir, en materia de déficit fiscal no estaríamos cumpliendo con nuestras obligaciones programáticas. Y en términos de creación de empleo, nuestra fórmula siempre ha sido decir, y es lo que le combatíamos a las tesis de Piñera, no es solamente que haya, entre comillas, empleo, que hoy día es mucho empleo de lo que se denomina independiente, que todos sabemos que es mal empleo, sino que nuestra fórmula siempre ha sido decir más y mejores empleo frente a cualquier tipo de empleo. Por lo tanto, también en materia de empleo tenemos una situación preocupante. Y hacia futuro, el mantener una tasa de crecimiento baja implica que en algún minuto el efecto socioeconómico va a ser mayor. Yo dirijo una universidad en la cual nosotros damos muchas becas, pero lo que tengo que constatar del informe que me da la gente que está en esa área es que tenemos un problema de aumento objetivo de cesantía entre nuestros alumnos y de baja de su nivel de ingreso entre los mismos, porque nosotros estamos dedicados fundamentalmente al área de trabajadores. ¿Qué es lo que digo yo? Cualquier gobierno, cualquier gobierno, digamos, que quiere gobernar, tiene que hacerse cargo de lo que existe. Y sobre esa base tiene que proyectar su acción de futuro. Y eso implica un balance. Ese balance implica tomar las medidas que le permitan, de acuerdo a lo que son sus directrices generales, avanzar y gobernar bien. Y eso a lo menos significa crecimiento con equidad. El gran acierto de la política progresista democrática en este país fue entender que el crecimiento es un objetivo político de quienes están en el progresismo, que el crecimiento con equidad es la ecuación decisiva y que solo quedarse en crecimiento, eso sí que es neoliberal, y solo quedarse en lo social al final es regresivo.
que tiene que haber crecimiento con equidad. Ese es mi punto de vista. Sí, Luis Larraín. Mira, yo creo que para lo que estamos discutiendo hay que constatar algunas cosas. En definitiva, la presidenta Bachelet hizo primar en su decisión de cambio de gabinete un sentido de la realidad, por sobre quizás lo que ella hubiera deseado, pero primó el sentido de la realidad. Yo tengo la esperanza que hacia futuro también prime en ella el sentido de la realidad. Y eso significa, y entiendo que ella no lo diga así, pero eso significa que no puede aplicar su programa tal como estaba antes. Porque si aplica ese programa tal como estaba antes, está fuera de la realidad. ¿De qué realidad? De la realidad que le está diciendo que hoy día la mayoría de los chilenos, por un porcentaje importante, rechaza la reforma tributaria, rechaza la reforma educacional. Entonces, si tú me dices, bueno, hay un programa y hay que cumplirlo, ok, hay que cumplir los lineamientos generales del programa, pero tal como decía Gutenberg, hay cosas del programa que no se están cumpliendo y que no han tenido tanta atención, como por ejemplo, el volver a el equilibrio en lo que se llama el balance estructural. No se está cumpliendo eso. El déficit fiscal ha aumentado. Entonces, claro, tú tienes un programa, pero ese programa lo vas adecuando de acuerdo a la realidad que tú vas viviendo, de acuerdo, como decían recién, a la realidad internacional, de acuerdo a la realidad nacional y todo lo demás. Tú tienes objetivos en ese programa y tienes que tratar de cumplir esos objetivos. Entonces, yo entiendo que políticamente no se va a decir, y no lo voy a exigir tampoco, porque la verdad que uno... Pero la realidad, dices tú, se va a hacer. Por un sentido de la realidad, pero yo también por un sentido de la realidad voy a decir, no espero que la presidenta salga diciendo, ni que Jorge Burgos salga diciendo, no vamos a cumplir el programa. Si esas cosas en política no se hacen. Pero eso significa que el programa se va a cumplir en la medida de lo posible. Y eso es la política. Y yo espero que ese sentido es el que prime, porque así nos va a ir mejor que con el sistema voluntarista, que al final te lleva a darte contra la pared y tienes que tomar decisiones que a lo mejor no estás de acuerdo. Clarisa Hardy, respondiendo a las reflexiones de Gutenberg y Luis Larraín, y después ustedes en el recreo estaban dispuestos a hablar del tema de la retroexcavadora. Vamos. Sí, bueno, pero yo no, digamos, yo creo que es al revés. No es el sentido realismo en el sentido que dice Luis Larraín, es en el sentido de cómo, sin renunciar al programa, tú le vuelves a proporcionar al programa la fuerza social o el respaldo social y político que requiere para seguir con él adelante. Yo creo que esa es la reflexión. No está en cuestión, por lo tanto, el programa, sino cómo lo dotas del respaldo y que te permita continuar profundizando en los propios compromisos. Yo me hago cargo, tal como ustedes han dicho, de que existen, y ha sido parte de la reacción del gobierno, mayor rechazo de lo que uno hubiera esperado para reformas que uno pensaba que tenían amplias mayorías. Entonces la pregunta es, ¿qué lo explica? ¿Puedo interrumpirte con una pregunta atingente a lo que estás diciendo? Sí, claro que sí. ¿Podría uno interpretar, Clarisa, lo que tú estás diciendo de la siguiente manera? El programa está bien, siempre estuvo bien, lo que está equivocado es la gente, y por lo tanto que tenemos que tratar de que la gente cambie de opinión. No he dicho que la gente esté equivocada. Se parece un poco. No se parece a eso porque no me dejaste terminar. Continúa. Yo estoy segura que hacer las transformaciones que se están haciendo, cuando no se tiene claridad respecto a los efectos, los impactos, genera incertidumbres, las incertidumbres provocan miedo, y las reacciones de miedo son siempre de frenar. Mira tú, lo dio como ejemplo recién el Gutenberg, cuando nos dice, si tú miras la reforma tributaria, no toca para nada lo que son las contribuciones del 70% de los trabajadores. No, de los chilenos. De los chilenos, quiero decirte que de los hogares que están en el fondo están exentos de tributación. ¿Eso qué significa? De que no hay conciencia en esa propia gente de que en realidad sus vidas no van a empeorar, sino que por el contrario, porque tributan los que más tienen, habrá efectos indirectos que sí los favorezcan. Aquí hay una debilidad en haber hecho comprensible para muchas personas que no solo no les ha afectado esta reforma tributaria negativamente, sino que los efectos iban a ser positivos. Lo mismo pasó... Pero ¿no será que hay una fortaleza en la oposición que está fundada en alguna debilidad? No. Es decir, la fortaleza es haber sembrado en torno de los miedos y las incertidumbres. Pero lo hicieron bien.
estoy de acuerdo, por eso el cambio de gobierno no es para frenar las reformas, sino es para darles esta fuerza social que se fue perdiendo y que muy inteligentemente ha sido utilizada por la oposición de derecha, la misma que hace uso de, se frenó la retroexcavadora y ahora vamos a hablar con la sensatez y la moderación, y resulta, lo hablábamos como dices tú en el cafecito del intermedio, la retroexcavadora es una expresión que utilizó el presidente del PPD, que fue refutado incluso por el ministro del Interior saliente de su mismo partido, diciendo el gobierno no comparte ni conceptualmente ni en su política de gobierno esta concepción de retroexcavadora. Y era sobre el tema educacional. Estaba estrictamente asociado al tema educacional, que en rigor significaba terminar con un modelo de mercado de educación para que esta fuera un modelo de derecho y la gratuidad, etcétera. Es un uso abusivo de una retórica que termina por frenar finalmente lo que son realmente necesidades de cambio en el país. Pero por Dios que hizo daño esa palabrita. Bueno, entonces va a haber que aprender a hablar con más cautela. Sí. Hay que aprender a hablar con más cautela tal vez. Y respecto al nuevo gabinete, ayer en un reportaje de la revista ¿Qué pasa? Sobre Jorge Burgos, recordaban una frase de Jorge Burgos en una entrevista a La Tercera hace unos años atrás, donde decía, si los comunistas, si el PC ingresa al gobierno, yo me voy para la casa. Eso fue una entrevista el 4 de noviembre del 2008. ¿Y por qué digo esta frase? Porque estamos hablando de la nueva mayoría, donde están ministros comunistas, y Luis Larraín fue el primero cuando lo llamé. Eso hace 7 años. Sí. Atrás. No, pero lo traigo a colación a propósito de que Luis... Yo también he dicho cosas al respecto, pero también la realidad es la realidad. Claro. O sea, pero Luis Larraín sí está preocupado por la llegada de un comunista a el Ministerio de Bienes Sociales, ¿verdad, Luis? O sea, yo lo que digo es lo siguiente. De desarrollo social. Desarrollo social, perdón. En este cambio de gabinete, a mi juicio, y esto es controvertido obviamente lo que voy a decir, ha habido una escasa presencia de los partidos políticos que respaldan a la nueva mayoría, excepto del Partido Comunista. Fíjate tú que uno de los principales partidos, que es el Partido Socialista, donde hubo una elección en la cual Isabel Allende, que está asumiendo ahora, justamente ganó en forma clara, y sin embargo ese partido, el Partido Socialista, después de todo ese proceso, queda con un par de ministros menos de lo que tenía antes. Y si uno empieza a sacar las cuentas, la verdad es que no han sido los partidos políticos las principales fuerzas que han operado aquí en el gabinete, no. Y el único que sí, con su trabajo consistente de largo plazo, que hace que Jorge Burgos o Gutenberg Martínez cambien sus opiniones con el tiempo, y que es legítimo cambiarlo, porque si Jorge opinaba hace 7 años, digamos, que no podía estar justo el Partido Comunista en el gobierno, bueno, ahora opina que sí, y además es el jefe del gabinete, digamos, de un ministro que tiene de un gabinete que tiene 2 ministros comunistas, digamos, uno más que lo que tenía antes. Entonces, bueno, ellos han hecho su trabajo. Ahora, yo quería aprovechar que tengo la palabra para decir un par de cosas. Yo no estoy de acuerdo con Gutenberg en que la reforma tributaria no afecta al 70% de los chilenos. Hay disposiciones en la reforma tributaria, como por ejemplo el IVA a las viviendas, que afectan a cualquier persona que compre o venda una casa. No, y eso es el 50% de la población, más del 50% de la población tiene vivienda. Perdona, Luis, tú eres una persona calificada y respetable. Sí. Entonces no digas a cualquier persona. Bueno, a cualquier persona que compre una casa o departamento. Esa precisión es muy importante. Pero 2000 UF, pero piensa tú esto en un ambiente de mediano plazo. Todo el mundo aspira a comprar una casa de más de 2000 UF, no todos pueden. ¿Te contesto, si tú me permites, yo estoy de acuerdo en eso, en esa parte, en términos de que afecta, a mi juicio, injustamente a sectores de clase media que no debiera afectar. Pero hay otras también, sí. hay otras Gutenberg. Está, por ejemplo, el aumento del impuesto a los alcoholes. No me vas a decir que el 70% de los chilenos no toma copete. Yo por lo menos yo creo que somos más del 30% los que tomamos. Pero tú entenderás. Ahí ya entramos pero en todas partes también, porque ahí lo puede extender a que no sé cuánto fuman. También, por eso. Porque eso tiene impacto en el sistema de salud. Es decir,
En el fondo, si usted quiere beber, si quiere comer excesos de azúcar o excesos de sal, etcétera, hágalo y pague los impuestos, porque usted está haciendo que pese mucho más sobre el sistema de salud, precisamente el tratamiento que deriva del uso abusivo, por ejemplo, del alcohol, etcétera. Está bien, de modo que tienes que asumir... Son herramientas, pero esto no es un la castigo afirmación a la de clase media, que el 70%... no, pero también lo afecta a la clase media. Pero lo afecta indirectamente porque le está diciendo, ojo, cree nuevos hábitos si usted no quiere que el sistema de salud, que pagan todos los chilenos y usted, tenga que además hacerse cargo de malas conductas personales. Ok, está bien, pero bueno, igual yo encuentro un progreso que Gutenberg diga que es el 30% de los chilenos, que es el complemento del 70%, finalmente los que fueron afectados por la reforma tributaria, porque el ex ministro de Hacienda, cuando partió la reforma tributaria, dijo que solo el 1% de los más ricos iba a ser afectado por la reforma tributaria, lo que no tenía ningún sustento en la realidad, porque imposible, digamos, hacer una reforma tributaria que recaude 3 puntos del PIB, afectando solamente el 1%, y al final lo que sucedió es que la gente se empezó a dar cuenta de que era afectado por la reforma tributaria, y eso cambió las percepciones que había sobre la reforma tributaria. Y eso es lo que yo llamo el sentido de realidad. Cuando tú tienes sentido de la realidad, te empiezas a dar cuenta de estas cosas y finalmente va cambiando. Así que lo de la retroexcavadora, de que tú tenías un comentario, que las retroexcavadoras la usen para los desastres naturales, que la usen en el norte, que la usen ahora en el sur, digamos, que hay lluvia, y que en política efectivamente la dejen guardadita, porque no sirve. Quiero precisarte una cosa. Cuando yo hablé de la cifra del 70%, me estoy refiriendo a los efectos directos, porque la decisión de comprar una casa no implica que afecte a toda la clase media, sino que aquel que tenga la posibilidad de comprar un departamento o una casa. Yo no puedo sumar la expectativa de que en algún momento quiera comprar a que tenga un efecto inmediato aquello. Eso no existe ningún método que te permita calificar eso de ni siquiera un efecto indirecto, sino que es un grado muy inferior, que es una expectativa. Pero en todo caso, a mí me parece que lo importante, porque este es un programa que aspira, al menos digamos en la intención de nuestra jefa aquí, de generar opinión o encauzar, digamos, líneas de opinión. Yo creo que hay que hacerse cargo de situaciones, desde el punto de vista, porque partimos con la convocatoria del ministro. Sí. Aquí hay que hacerse cargo de que tenemos un problema presupuestario. Eso no es banal. Nosotros aprendimos en este país que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y esa es una regla que yo, al menos en política, la voy a mantener inalterablemente. Si yo hice un programa sobre la base que iba a tener 100, yo hoy día tengo 50, tengo 50. Y eso implica que no puedo gastar 100. En segundo lugar, eso tiene efectos económicos sociales. Y eso uno tiene que asumirlo. Y los problemas de respaldo no son banales. En política uno tiene que tener presente la opinión de la gente. Y si la gente está disminuyendo su respaldo, para recuperarlo hay que examinar qué se está haciendo mal. Clarisa Hardy, propongo que tomemos este punto en el próximo lunes con Gutenberg. Es que yo no sé si me van a invitar, porque aquí traen a los seniors, a los ya consagrados. Entonces yo soy un aspirante de los martes, digamos, entonces hoy día me siento una promesa. Sí va a estar el próximo lunes. Sí va a estar el próximo lunes, así que vamos. Muchas gracias. No quisiera despedirme sin decir que es importante la elección reciente de Isabel Allende al Partido Socialista por lo siguiente: más allá de que es la primera mujer que dirige el Partido Socialista, ella ha hecho la formulación más radical que le he escuchado hoy día a los partidos, asumiendo que parte del saneamiento de lo que está pasando en Chile pasa por una potente reforma de los partidos políticos, y que una presidenta de partido lo haga explícito, como lo hizo ella, el apoyo a la reinscripción, entre otras cosas, me parece muy saludable para el sistema político en Chile. Hay que desearle el mejor de los éxitos a Isabel. No alcanzamos a hablar de la encuesta Cadén. Un 72% está de acuerdo con que Bachelet le haya pedido la renuncia a Peña y Lillo, le gustó. También que la imagen de la presidenta Bachelet va a mejorar con este cambio de gabinete. De acuerdo, dice el 50%, son algunas de las cifras de la encuesta Cadén. No la alcanzamos a comentar. Gutenberg Martínez, Luis Larraín, Clarisa Hardy, hasta el próximo lunes. Chao. Gracias por la invitación. Y les voy a poner el aceleradora
para que alcance el tiempo para más temas, ¿ok? Ya. Muy bien. Que les vaya bien, chao. Gracias.